Bueno, vamos a empezar con la unidad 13, que es enzimas. Ustedes, cuando hablamos del término enzimas, van a ver en distintos aspectos, en distintos ámbitos de la farmacología, de la vida cotidiana, aparecen las palabras enzimas. Nosotros cuando hablamos de enzimático, actividad enzimática, se nos viene a la cabeza la presencia de una sustancia que acelera algo, es decir, es un catalizador. Vamos a definirlas, las enzimas son catalizadores proteicos que disminuyen la energía de activación de una reacción. Es decir, concepto básico y fundamental, las enzimas son proteínas, eso no se nos tiene que quedar grabado. Y disminuyen la energía de activación. Recordemos, ¿qué era la energía de activación? Era la energía mínima necesaria para poder iniciar una reacción. Si nosotros vemos una curva de cualquier reacción química, vamos a tener, primero, que aparente, tenemos los sustratos, que son las sustancias que van a reaccionar, y la energía, en ordenadas está una energía, y en abscisas el avance de la reacción. Entonces, vamos a ver la diferencia de energía. A medida que va pasando la reacción sin la enzima, necesito mayor energía de activación, es decir, tengo que llevar a un lugar más alto de energía para que la reacción se produzca. Una vez que se forma, enseguida vamos a ver qué tipo de complejo se forma, tenemos la energía de activación sin la presencia de enzima. Si vemos esta misma reacción, vamos a ver que con la enzima el nivel de energía que yo necesito para que transcurra la reacción es mucho menor. Entonces vamos a ver que la energía de activación de la enzima es menor que sin la presencia de enzima. ¿Qué características tienen las enzimas? Que son puntuales y que las tenemos que determinar así, de manera concisa, pero tienen que estar clarísimas. Primero, son de naturaleza proteica. Fundamental esa definición. Son proteínas. Son termolábiles. ¿Qué significa? Que tienen una temperatura a la cual funcionan. Básicamente, ¿por qué? Porque son proteínas. Nosotros vimos que ustedes vieron que las proteínas son termolábiles. Hay una temperatura a la cual la proteína se desnaturaliza, por lo tanto deja de mantener su estructura. Entonces pierde su naturaleza. Si se destruye una proteína, claramente se va a destruir también la enzima. Son específicas y selectivas. Fundamental esta particularidad. ¿Qué significa? Que para cada reacción voy a tener una enzima específica. Cuando veamos la parte metabólica, van a ver cómo esto influye, porque en cada reacción, y es fundamental en todos los procesos biológicos, esta especificidad y esta selección que tienen en el accionar las enzimas. Son altamente efectivas. A diferencia de los catalizadores que nosotros vimos en las reacciones inorgánicas, las enzimas son efectivas, es decir, que a pocas cantidades de enzima tengo una gran respuesta. Básicamente porque no intervienen en la reacción y son reutilizables. Es decir, la enzima acciona y se libera y se vuelve a utilizar. Y para terminar, que lo vamos a ver enseguida más en detalle, se denominan terminando con el sufijo asa al nombre del sustrato con el que actúa. ¿Cómo se clasifican las enzimas? Esto es a modo informativo. Las hidrolasas, ¿qué van a hacer? Son enzimas donde se adiciona agua para romper un enlace. Por ejemplo, la sacarosa, recuerden que es un disacárido formado por fructosa y glucosa, en la presencia de agua se rompe el enlace y se forma glucosa y fructosa. La enzima que participa acá es la sacarasa. Las liasas, liar es separar. Las liasas destruyen un enlace, pero a diferencia de las hidrolasas, no utilizan agua. Por ejemplo, todas estas reacciones nosotros las vamos a ver. El glucógeno, recuerden que es un polisacárido formado por moléculas de glucosa, es un polisacárido de reserva, es muy similar al almidón que está en los vegetales. Glucógeno en animales, pregunta de examen. Glucógeno, polisacárido de reserva animal, almidón, polisacárido de reserva vegetal.
repito, glucógeno, polisacárido de reserva animal, es decir, del hombre, nosotros almacenamos la glucosa en manera de glucógeno, mientras que las plantas almacenan glucosa como almidón, que es lo que comemos. Bueno, por una glucógeno fosforilasa, es decir, a partir de se incorpora fósforo, se rompe el enlace glucosídico, se forma glucosa 1-fosfato y un glucógeno con una cadena, con una glucosa menos en su cadena. Las oxidorreductasas son enzimas que participan en reacciones de oxidorreducción. Las transferasas son enzimas que participan en la transferencia de un grupo atómico. Esto lo vamos a ver cuando veamos metabolismo de aminoácidos, cómo un aminoácido se transforma en otro a partir de las transaminasas. Por ejemplo, la alanina más el alfa-cetoglutarato, si ustedes se fijan, se transforma en piruvato y glutamato, es decir, el grupo amino de la alanina pasa al glutamato. Se pierde, la alanina se transforma en piruvato y el alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato. ¿Sí? Entonces hubo una transferencia de un grupo, que en este caso es el grupo amino, de un aminoácido a otro. Las isomerasas participan en la interconversión de isómeros de cualquier tipo, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato, pasa a fructosa 6-fosfato. Otra reacción que nosotros vamos a ver en metabolismo es que la glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa 1-fosfato para iniciar la glucogenogénesis. Es una reacción que la vamos a ver, es una reacción muy importante. Y las sintetasas catalizan, como su nombre lo indica, sintetasa viene de síntesis, es decir, de formación de la unión de dos o más reactivos para dar uno más complejo. Por ejemplo, un reactivo A, por la presencia de ATP, el ATP, recuerden que en todas las reacciones donde hay ATP es porque necesito energía. Se transforma en el complejo AB con la formación de ADP más fósforo. ATP es adenosín trifosfato, es decir, que hay 3 fósforos, y se va a transformar en adenosín difosfato, es decir, que hay 2 fósforos más fósforo inorgánico. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido glutámico más el amoníaco con una glutamina sintetasa forma la glutamina. Se llama glutamina sintetasa, ¿por qué? Porque es la enzima que participa en la formación de glutamina. La estructura química de las enzimas. ¿Qué dijimos? Son proteínas. Repitamos, las enzimas son proteínas globulares. Recuerden que las proteínas se podían clasificar en globulares y fibrosas. De alto peso molecular, es decir, que son compuestos de gran tamaño. ¿Qué pasa con esta estructura química? Que a veces, la mayor parte de las veces en realidad, las enzimas no solamente son proteínas, sino que necesitan una porción no proteica para que sean activas. A esta función, esta parte no proteica se la llama coenzima. Entonces, si nosotros vemos este grafiquito, vemos que tenemos una apoenzima, ¿sí?, que es la parte proteica, la coenzima, que es la que va a engarzar en la enzima, transformándola en una holoenzima, que es la enzima activa. Esta apoenzima, dijimos que es la parte proteica, ¿sí?, de la enzima, y solita es inactiva, es decir, no tiene actividad enzimática, no puede catalizar ninguna reacción. Y la coenzima es una molécula orgánica no proteica, que nosotros creo que la vimos en reacciones químicas como cofactor, que eran los iones, en la parte orgánica se llaman coenzima, no son proteicas y las vamos a ver muchas veces en los procesos metabólicos y derivan de vitaminas, de la acetilcoenzima A, del NAT, que ya lo vamos a ver que son, la flavin mononucleótidos, que son nucleótidos de alta energía, y van a ver cómo estas coenzimas participan de manera activa en todos los procesos metabólicos que que vamos a ir viendo en el transcurso de las próximas clases. Si nosotros tenemos que explicar
Catálisis enzimática, ¿qué es la catálisis enzimática? Es el proceso donde participa una enzima. Y acá esto es muy importante que se lo graben. ¿Qué dijimos que hacían las enzimas? Disminuye la energía de activación. La energía de activación es la energía que yo necesito para que se produzca una reacción. Entonces, al disminuir la energía de activación, ¿qué estoy haciendo? Aumento la velocidad, porque al tener que llegar a un menor nivel energético, obviamente la reacción se va a producir más rápido. Si yo, a ver, para dar un ejemplo parecido, si yo tengo que subir 10 escalones, me voy a demorar un tiempo. Ahora, si yo bajo ese nivel de escalones y los escalones que tengo que subir son 3, obviamente los voy a subir más rápido, o sea, los voy a subir antes, por más que lo haga al mismo tiempo, voy a llegar antes a los 3 escalones, por lo tanto la reacción se va a producir antes. Este concepto es muy importante que lo recuerden. Las enzimas disminuyen la energía de activación, por lo tanto, aumentan la velocidad de reacción. No confundan aumentar velocidad de reacción con tiempo de reacción. Al aumentar velocidad de reacción, el tiempo de la reacción, ¿cómo va a ser? Menor. ¿Sí? Si nosotros, durante el curso de una reacción, vamos a ver que se une la enzima, ¿sí? Tenemos acá la enzima, que ustedes van a ver que tridimensionalmente tiene un engarce perfecto. ¿Por qué? ¿Qué característica dijimos que tenían las enzimas? Son específicas. ¿Qué es lo que le da esa especificidad? Bueno, ese engarce, ese sitio que tienen, que vamos a ver cómo se llama, donde va a entrar los sustratos, formando un complejo enzima-sustrato. Ese complejo cambia tridimensionalmente la fórmula para liberar nuevamente la enzima, otra de las características que habíamos dicho, que eran altamente efectivas, para liberar los productos. ¿Qué es el sitio activo? El sitio activo es el lugar específico de cada enzima. ¿Se acuerdan? Nosotros recién lo definimos. Existe una característica fundamental de las enzimas, que ¿cuáles dijimos que era? La especificidad. Bueno, esa especificidad está determinada por el sitio activo. Entonces, en este esquemita, que me pareció bastante claro, vamos a ver una enzima, los sustratos, ¿sí? El sitio activo, ¿cuál va a ser? El lugar donde entra el sustrato a la enzima y se produce el engarce. Entonces, entran los sustratos y ¿qué se formaba? Lo acabamos de ver, el complejo enzima-sustrato. Entonces, ese complejo enzima-sustrato va a cambiar la forma tridimensional de ese complejo para que se forman los productos, se libera el producto y la enzima queda libre y reutilizable para volver a unirse a otro sustrato y formar el complejo enzima-sustrato nuevamente. Entonces, ¿qué observo? ¿Qué conclusiones puedo sacar de este gráfico? La enzima no se modifica y puede ser reutilizada. Por lo tanto, muy pequeñas cantidades de enzimas aceleran rápidamente la reacción. ¿Cuáles serían los factores que modifican la velocidad de reacción? Nosotros esto lo hemos medio como ya visto en la unidad de reacciones químicas. ¿Se acuerdan que también vimos factores que la modifican? La única diferencia es que acá nos vamos a referir únicamente a factores orgánicos. ¿Cuáles son? Primero, la temperatura. Recordemos, las enzimas como son termolábiles, es decir, que son afectadas por temperatura. Si nosotros vemos esta gráfica, donde en abscisas ponemos la temperatura y en el eje de ordenadas la velocidad de reacción, vamos a ver que se produce ir aumentando la temperatura, aumenta la velocidad, es decir, la reacción se produce más rápidamente. Va a llegar un punto donde la velocidad, si ustedes se fijan, va a ser máxima. A ese punto le llamamos temperatura óptima. Esa temperatura óptima, después nosotros si seguimos analizando la curva, vamos a ver que la curva empieza a bajar. ¿Por qué baja esa velocidad de reacción?
Por ejemplo, en esta enzima la temperatura óptima es un poquito menos de 40 grados, 38 supónganse. Cuando empieza a subir de 38 la velocidad empieza a disminuir, es decir, a 45 ya prácticamente es nula, a 50 grados ya no hay velocidad, o sea, la reacción está detenida. ¿Por qué? Porque se produce la desnaturalización ¿de quién? De la proteína estructuralmente que forma parte de la enzima. Recordemos, las enzimas son proteínas. El otro factor que influye radicalmente es el pH. ¿Qué va a pasar con el pH? Lo vamos a ver cuando veamos los procesos digestivos de las distintas macromoléculas. Vamos a observar que las enzimas, la mayor parte de las enzimas trabajan a pH entre 6 y 8. Hay algunas que no. El ejemplo más común es la pepsina. La pepsina es la enzima que empieza el proceso digestivo de proteínas en el estómago. Como todos sabemos, el estómago que tiene ácido clorhídrico, por lo tanto el pH que existe en el estómago es alrededor de 1,5. Si la pepsina actúa en estómago, ¿puede trabajar a pH 6,8? No. Tiene que tener un pH óptimo de 1, entre 1,5 y 2. Entonces ustedes, vamos a ver, si analizamos esta curva, ¿qué entendemos de esta curva? Vamos a tener la actividad de la reacción a medida que sube el pH, a pH 1, la actividad de la pepsina es máxima. Mientras que la de la tripsina, por ejemplo, la actividad a qué pH es la mayor actividad, a pH 8. Por debajo y por encima de 8, la velocidad es menor. El tercer factor que influye en la velocidad de reacción es la concentración de enzimas. Si nosotros ponemos en el eje de abscisa la concentración de una enzima y en el de ordenadas la velocidad de reacción, vamos a ver una curva directa. ¿Qué significa esto? Que a medida que aumenta la concentración enzimática, aumenta la velocidad de reacción. Es decir, que la concentración de enzima es directamente proporcional a la velocidad. Aumenta la concentración de enzima, aumenta la velocidad de reacción. Pregunta de examen. Factores que modifican la velocidad de reacción es pregunta de examen. El cuarto factor es la concentración de sustrato. Y acá vamos a ver una curva que es un poco más extraña. Es una curva hiperbólica. ¿Qué significa esto? Nosotros, ¿qué vamos a observar? En el eje de abscisa, sustrato, en el eje de ordenadas, velocidad. Entonces, a medida que va aumentando la concentración de sustratos, vamos a ir viendo cómo se modifica la velocidad de la reacción. Entonces vamos a ver que inicialmente, apenas se une la enzima más el sustrato, la velocidad, ¿cómo hace? Se produce un aumento grande, rápido, ¿sí? ¿Qué pasa? Va a llegar un momento que yo voy a seguir subiendo la cantidad de sustrato y la velocidad se va a ir formando el complejo enzima-sustrato. Va a haber un punto donde la velocidad de la enzima y la velocidad de reacción se mantiene constante. ¿Por qué pasa esto? Que sería en esta parte. Porque la enzima ya recibió todo el sustrato que podía, porque la velocidad de formación, y esto es importante, la velocidad de formación del complejo enzima-sustrato se produce mucho más rápidamente que la velocidad con la que se desdobla ese complejo y se liberan los productos. Entonces, vamos a tener un desfasaje entre la enzima que está reaccionando con el sustrato para formar enzima-sustrato, voy a tener una gran concentración de ese complejo enzima-sustrato que se demoran bastante más en desdoblarse para formar los productos. Entonces vamos a ver que se produce una estabilidad y un estancamiento, el famoso amesetamiento de la curva que todos los días escuchamos. ¿Qué pasa? Que por más que yo siga subiendo la cantidad de sustrato, tengo toda mi enzima colapsada con sustrato, es decir, no tengo más enzima para unir. Entonces se produce esta curva hiperbólica. Y por último, el último tema, también es de examen, vemos los inhibidores enzimáticos. Vamos a tener dos tipos de inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Obviamente que son agentes que interrumpen la actividad enzimática.
De acuerdo al accionar que tengan, los podemos clasificar en reversibles o irreversibles. Los irreversibles, que son muy sencillos, ¿qué hacen? Producen un cambio permanente en la molécula de la enzima, es decir, se une el inhibidor más la enzima, cambian la molécula y la dejan destruida, es decir, la destruyen totalmente y no permiten que esa enzima vuelva a actuar jamás. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo más común de este tipo de inhibidores? Los insecticidas fosforados, que producen una inhibición en la acetilcolinesterasa, que obviamente, como ustedes habrán estudiado en fisiología, es una enzima que participa en muchos procesos del sistema nervioso. El otro ejemplo, que es el más frecuente que nosotros vamos a ver en la parte biológica, son los inhibidores reversibles. Es decir, que si bien se produce una activación de la enzima, se puede revertir, es decir, no es permanente. Los inhibidores reversibles, si es reversible, es que se retrocede, puede volver, la inactivación que producen no es permanente. Dentro de este grupo de inhibidores reversibles tenemos los competitivos y los no competitivos. Competitivo, la misma palabra que les indica que el inhibidor compite ¿con quién? Con el sustrato. Entonces nosotros vamos a tener la enzima, ¿sí? Sitio activo, que es donde se tiene que unir el sustrato. Sustrato, inhibidor. Generalmente tanto el inhibidor con el sustrato tienen estructuralmente la misma forma, porque tienen que encastrar casi perfectamente con el sitio activo de la enzima. Recuerden, hay competencia sustrato-inhibidor por la enzima, ¿sí? Sustrato y el inhibidor compiten por el sitio activo de la enzima. En otra época yo daba un ejemplo que ahora me tildarían de machirulo, entonces no lo puedo dar más. Pero había un ejemplo muy claro donde sustrato e inhibidor compiten por el sitio activo de la enzima. ¿Qué pasa? Vamos a tener, si el inhibidor se une a la enzima, ¿sí? Tengo dos maneras, que se une el sustrato, donde voy a tener la reacción de manera normal, y se une el inhibidor. Si se une el inhibidor, no tengo manera que se une el sustrato, porque está ocupado el sitio activo. Por lo tanto, ¿qué pasa? La reacción no se produce, porque no tengo, el sustrato me queda libre, y no tengo manera de que reaccione con la enzima. ¿Cuál es una manera de revertir? Aumentar la concentración de sustrato, agregar más sustrato a esa reacción, entonces de alguna manera, por diferencia de concentración, va a ser que el inhibidor se corra y ocupe el sustrato, el lugar que tiene que ocupar en el sitio activo de la enzima, para liberar los productos de la reacción. El otro grupo de inhibidores son los no competitivos. Si nosotros vemos esta inhibición no competitiva, ¿qué pasa? El inhibidor se une a un sitio diferente del sitio activo. Recién nosotros vimos que sustrato e inhibidor competían por el sitio activo de la enzima. Acá no. Nosotros vamos a tener sustrato e inhibidor. Si ustedes se fijan morfológicamente, es decir, la forma, pregunta examen, del inhibidor no tiene que ser parecida a la del sustrato, mientras que en la inhibición competitiva sí. Tienen que tener la misma morfología porque si no, no podrían competir por el mismo espacio. Mientras que en la no competitiva, si ustedes se fijan, la forma del inhibidor no necesariamente tiene que ser igual a la del sustrato. ¿Por qué? Porque el inhibidor se une en otro lugar. Entonces vamos a tener, acá se pueden producir dos tipos de situaciones. Primero que por más que yo agregue sustrato, no hay reversibilidad. ¿Por qué? Porque el inhibidor no ocupa el sitio activo del sustrato, se une a otro. Entonces, la enzima se puede unir, la enzima, perdón, cuando se une al sustrato, no está afectada por el inhibidor, porque el sustrato se puede unir ya sea a la enzima solamente o a la enzima inhibidor. Se puede formar un complejo enzima-sustrato
o un complejo enzima-sustrato inhibidor. Una vez que se forma este complejo, que ya está formado enzima-sustrato inhibidor, la enzima queda inactiva, es decir, no la puedo volver a utilizar. Un ejemplo de este tipo de inhibición no competitiva son el que producen, por ejemplo, el cianuro, los metales pesados como el plomo, el mercurio y la plata. Y acá van a ver que cuando nosotros podemos eliminar el inhibidor que se produce con la adición de agentes quelantes, recién ahí la enzima puede llegar a volver a tener algún tipo de actividad. Y acá terminaríamos esta unidad.